de aquellas cosas que hacemos y de aquellas cosas en las que invertimos dinero, y a veces mucho dinero. La primera es pensar y replantearse, que esto es un replanteo que se está haciendo como con mucha intensidad, de si es necesario o no poner condicionalidades para que cobren, en el sentido de que seguiríamos vulnerando derechos para aquellas familias que no pueden cumplir con las condicionalidades. Yo les decía que en Argentina no es un problema grave, que el 90% de las familias presentan la certificación, y el 10% que no la presentan, el mayor porcentaje, que es como un 34%, no la pueden presentar porque tienen problemas con los turnos en los servicios de salud. Entonces, el Estado requiere una condicionalidad que el Estado no puede proveer. Que la mayoría de las veces esa asignación se suspende, y que después se puede remontar fácilmente, digamos, se puede suspender por un tiempo y después cuando se rehabilita se vuelve a cobrar lo que se faltó. Pero bueno, en muchos lugares hay mucha dificultad con los servicios y con los turnos en los servicios de salud. Después también reconsiderar quién es el receptor de la transferencia, esto a nivel regional, no solo en Argentina, claramente es la madre, y esto está comprobado que da más resultado que si es el varón. Digamos, acá habría como una discriminación positiva exitosa. También pensar cuáles son los montos y los diferentes montos de las transferencias, porque si la transferencia de ingresos resulta, como en este momento y en los últimos años, les diría, en un momento de complejidad y de crisis económica y de vulneración socioeconómica de las familias, es muy probable que esa transferencia se esté usando para alimentación y no para aquellas cuestiones que pueden producir mayor desarrollo infantil en términos de desarrollo cognitivo, desarrollo del lenguaje, como compra de libros, ir a algún entretenimiento, algún teatro, algunas otras cuestiones que pueden hacer que el niño y la niña reciba determinados estímulos que por ahí la familia las está teniendo que usar en lo básico. Entonces también ver cómo son los ajustes de los montos en términos de la inflación, bueno, de cada país en su situación concreta. Este mes, septiembre y octubre, las familias van a cobrar 1.000 pesos más por hijo, 1.000 pesos en septiembre, 1.000 pesos más en octubre. Esto ya salió para acompañar, digamos, la crisis y la complejidad del momento. Y después lo que sí es cierto y que aparece en todas las intervenciones que se miden y que se observan es que es necesario combinarla con otras intervenciones, que lamentablemente, ¿no? Que yo soy de educación y digo, ojalá supiéramos cuál es la mejor, que dijéramos, si enseño así van a aprender. Esto lamentablemente no existe. O si yo tomo este tipo de evaluación, yo me puedo quedar tranquila que tienen las capacidades. No existe. Siempre hay que trabajar con una combinatoria de cosas cuando apuntamos a modificar fenómenos tan complejos como el desarrollo infantil. Otro de los programas que yo les decía, que es otra línea a nivel región, que tiene que ver con visitas domiciliarias y acompañamiento a las familias, en Argentina existe un programa que se ha sostenido a pesar de cambios de gestiones, que antes se llamaba Primeros Años y ahora es Acompañando la Crianza, Primera Infancia, que tiene facilitadoras que visitan a las familias de los barrios vulnerables. En 2018 había 400 barrios, en 2019 hay 503 barrios, estamos en 19 provincias. Este programa también depende de la CENAF, es la Subsecretaría de Políticas. Digamos, la CENAF tiene la Subsecretaría de Primera Infancia y la Subsecretaría de Políticas. Estas visitas domiciliarias están hechas por facilitadoras que se entrenan especialmente para esto. Llegamos a 65.000 familias. Se participan en otras actividades de sostén y acompañamiento. Hay 162.500 niños bajo programa. Hay talleres, capacitación. Hay 175.000 libros distribuidos. Este es alguno de los materiales que entregan las facilitadoras. Muchos de ellos tienen que ver con crianza y salud, nutrición, lactancia materna, cuestiones que se van trabajando con las familias en función de lo que
surja de las primeras visitas. Se acompañan a las familias 3 meses, una vez por semana. Y a mí me gustaba en el último estudio que hizo este programa, que son datos propios, no sé si se ve bien, pero una de las cosas que se preguntó sobre prácticas de crianza es ¿qué hacen los chicos la mayor parte del día? Los de 0 a 2 y los de 3 y 4. Los niños de 0 a 2 la mayor parte del tiempo, el porcentaje más alto están en la cuna, en el carrito, en el cochecito, en el corralito. Con lo que sabemos que esto implica para el desarrollo de un niño pequeñísimo. Y otro dato que me parecía súper interesante es que hay un montón que miran televisión. Esperen que no veo. Como el 19%, una cantidad de niños de 0 a 2 años cuando sabemos que todas las pautas es ninguna pantalla hasta los 2 años. Ninguna pantalla. Tenemos muchos niños de 0 a 2 años que están en la cuna y en el carrito y yo me imagino, me visualizo la escena, no solo que están en el carrito, sino que además están con la tablet o con el teléfono de la mamá. Terrible. Y también preguntamos qué hacen los de 2 y 3. La mayor parte del día mira tele. Bueno, como para pensar lo que tenemos que trabajar con las familias, ¿no? Hay mucho que hacer. También les traje, preguntaron un montón de cosas en el programa. Yo seleccioné algunas que me parecía que podían interesarles. En relación a comensalidad, las niñas y los niños de 0 a 2 años, la mayoría come alguna comida con la familia. De los que comen fuera de la casa, que es un 14%, el 44% lo hacen en la casa de otra persona, la tía, la abuela, la vecina, y el 32% lo hacen en un comedor barrial. Estamos hablando de 0 a 2 años. Los de 3 y 4, el 76% come alguna comida en su casa. Acá aparece lo que no aparecía en 0 a 2 con fuerza, que es el jardín. El centro de desarrollo infantil, el jardín maternal, la escuela. Aquí los niños ya tienen una posibilidad de comer en un ámbito apropiado, aunque no sea la familia, ¿no? Bueno. No, los universos nuestros es uno solo, barrios de altísima vulnerabilidad. Barrios de altísima vulnerabilidad. En todas las provincias que estamos con... o sea, a ver, si encontrás algo en San Isidro es porque es la Cava. Nosotros estamos... Es más, después les voy a contar, pero nosotros teníamos con Ciudad de Buenos Aires, con Cava, convenio, con... Yo creo que eran como 75 CPI. Centros de primera infancia, en Capital o EPIs, Espacio de Primera Infancia. Y finalizamos el convenio porque nosotros damos un monto que es una tercera parte del monto que da Ciudad de Buenos Aires, que es la jurisdicción más rica del país. Entonces nosotros cerramos esos convenios para ir a NEA, para ir a NOA. Siempre estamos buscando en los barrios más necesarios, digamos. Sí, claramente esto habla de una población de vulneración, sí. A ver, hay un piloto medido en Jamaica 20 años después sobre el acompañamiento a las familias. Es como uno de los más, un estudio importante porque como que sentó las bases de que esta era una modalidad que generaba impactos positivos. En Jamaica se trabajó con las familias. Siempre, bueno, estamos con el mismo destinatario, población extremadamente pobre, visitas semanales de agentes de salud comunitarios de 1 hora y materiales muy sencillos para compartir con las familias. Este programa, medido 20 años después, arrojó resultados muy positivos en términos de escolaridad, trabajo, todo esto que ustedes ven aquí fue súper interesante. Lamentablemente no se pudo comprobar en otros estudios que se hicieron sobre esta intervención. En términos de impactos de desarrollo cognitivo y lenguaje, en el corto plazo aparece con grandes impactos. En el mediano plazo parecería ser, no se sabe por qué, no está investigado todavía, se difuminan
y desaparecen un poco, y en la edad adulta en algunos casos vuelven a aparecer. Lo mismo que les decía hoy con las prácticas, hay que seguir probando diferentes modalidades de esta intervención, de acompañamiento a las familias. Hay que preguntarse si uno acompaña a las familias en esta primerísima infancia, en estos sectores tan vulnerables, pero si después no tienen una educación de alta calidad, estos logros y estos avances no se sostienen, no se pueden sostener. También hay que preguntarse quiénes son los agentes que portan, que llevan, que trasladan estas intervenciones de acompañamiento, cómo se forman, quién las supervisa, quiénes son. Tenemos poca información en general. Bueno, y ahora paso a este último componente, que es lo que tiene que ver con educación, sea del Ministerio de Desarrollo Social o sea del Ministerio de Educación. Nosotros no separamos crianza y educación. Crianza y aprendizaje en la primera infancia son componentes que van totalmente unidos. Nosotros impulsamos apertura y fortalecimiento. Este es el programa sí que depende de la subsecretaría. Impulsamos la apertura y el fortalecimiento de centros de primera infancia. Este es en la edad, 45 días a 4 años. Hacemos convenio y articulamos con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Estamos yendo cada vez a más barrios, recorremos el país permanentemente y trabajamos con la gente de allí, municipios, gobiernos, ONGs, para ver en dónde es necesario. Ahí está el país. El año pasado logramos incorporar a Formosa, por lo cual esto que se llamó siempre Plan Nacional es verdad, Plan Nacional desde el año pasado, porque siempre nos faltaba una provincia. ¿Qué nos dice en América Latina la evidencia sobre estas intervenciones? La evidencia sobre los espacios de primera infancia, sobre los centros de desarrollo infantil no es mucha. Aseguran que de una manera modesta o moderada sirven para que se incorpore la mujer al mercado de trabajo, que es una consecuencia lógica. Tienen dónde dejar los niños y las niñas, entonces pueden salir a buscar trabajo. Pero sobre el impacto en el desarrollo no hay mucha evidencia y no es tampoco muy alentadora la evidencia. Después nos podemos preguntar por qué. En algunos casos, si la calidad, que hoy hablábamos, ustedes comentaban el lema, ¿no? Si la calidad de la atención que se brinda en esos lugares no es buena, porque las educadoras tenemos un 58% con secundario. En muy pocas provincias, una de ellas es Mendoza, por ley, en cada espacio de primera infancia o en cada centro de desarrollo infantil tiene que haber una educadora, una maestra de nivel inicial. En las demás provincias no, en muchas no tenemos. Muchos fueron, sobre todo en conurbano bonaerense, muchos devinieron en centros de desarrollo infantil, empezando en 2001 con un comedor barrial, y fueron transformándose de comedores a juegotecas, a bibliotecas, y finalmente lograron ser centros de desarrollo infantil, que eso implica que todos los niños estén de lunes a viernes 4 horas, todos los días. Pero las educadoras que tenemos tienen mucha expertise, porque por ahí están hace 20 años trabajando en esto, pero tienen poca formación. Entonces también desde la subsecretaría este año hemos formado 8.000 educadoras con distintas instancias formativas, pero la capacitación es absolutamente básica y necesaria. Y hay estudios en que si los niños están en centros no en Argentina, ¿no? Pero algunos papers, algunas investigaciones dicen que si están 8 horas en un centro donde la calidad no es buena, es peor que estén ahí que no estén.